Les damos la bienvenida al podcast número 213 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo soy su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y el encargado de presentarnos el contenido hoy es... Víctor Dalos, me encuentran en @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y no les dije el juego de hoy porque precisamente decidimos hacer algo un poquito diferente. Víctor no nos va a hablar de un juego en particular, sino de una compañía. Es como un episodio especial de La Muertoteca que hace rato no teníamos, que es un episodio donde hablamos durante todo el capítulo acerca de un estudio o una empresa o un productor de videojuegos que lanzó muchos títulos durante su vida y ya no está entre nosotros. Entonces, Víctor, cuénteme qué canción nos quedamos escuchando me imagino que de alguno de los juegos de esta empresa y de qué empresa en particular vamos a hablar. Listo, esta no es una empresa de pronto muy reconocida. Yo la tengo en mente porque me gustaban mucho las salas de arcade cuando era mucho más joven. Vamos a hablar de Visco Corporation y los voy a dejar escuchando algo de la música de Andro Dunos. Se llama Asteroid. Así como el día de hoy estamos hablando de una empresa en particular, el podcast se publica semanalmente tenemos normalmente reseñas de juegos modernos, de los últimos 3 años aproximadamente estamos hablando. Sin embargo, como llevamos haciendo esto por muchos años, van a encontrar más de 400 episodios en su plataforma de podcast favorita. Estamos en todas las plataformas, estamos en iBooks, en iBox, en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, y de verdad nos sirve un montón que le den el like, que se suscriban, que nos den seguir, lo que aplique en su plataforma, porque de esa manera reciben notificaciones cuando publicamos episodios nuevos, que les repito una vez más, son semanales y completamente gratis. Víctor, entonces, vamos a hablar de Visco Corporation. Yo estuve mirando por ahí por encimita la lista de juegos que ha lanzado y efectivamente no son muy populares, pero hay uno que otro que sí me sonó. Esto de dónde viene, cuándo arrancó y cuénteme en general de la empresa. Listo. Esta es una compañía japonesa, pero antes de hablarle de ella me permiten ustedes unos minutos y vamos a hablar de la crisis de los videojuegos de 1983. ¿Y por qué? Porque este es precisamente el contexto en el cual nace esta compañía. Para quienes de pronto no lo sepan, los invito a ver un video. Por allí hay un youtuber, se llama Danny Q, un creador de contenido, que ha hecho un par de videos bastante entretenidos y didácticos de este tema de qué pasó por allá a finales de los 70, principios de los 80, a lo que se le llamó de alguna manera la crisis de los videojuegos del 83. Para quienes no lo tengan en mente, resulta que por allá a finales de los 70 en Occidente se dio un boom en la popularidad de los videojuegos, pero enorme. Salieron juegos que hasta hoy jugamos: Centipede, Space Invaders, Asteroids, Pac-Man, juegos grandes, y eso hizo que muchas compañías en esa época se fijaran en una oportunidad de hacer dinero de alguna manera fácil. Y como no había muchos controles de calidad o legislación o protección al consumidor, cualquier compañía podía sacar consolas, cualquier compañía podía programar juegos y meterlo en consolas de cualquier lado. Empezaron a salir revisiones anuales de consolas y había muchas empresas. Estamos hablando que actualmente nosotros tenemos 3 grandes empresas que fabrican consolas: Sony, Microsoft y Nintendo. Pero en esa época estaba Atari, Magnavox, Coleco, Mattel tenía consola, MBO, GHP. Bueno, había un montón de compañías y los juegos para esas consolas se podían desarrollar en semanas por un equipo de 2 personas.
Aquí en este contexto salió el juego de E.T., al que a veces dicen que es el culpable de que se muriera la industria de los videojuegos durante un tiempo en Occidente. Eso no es cierto, sencillamente ese juego lo que hizo fue como darle visibilidad a que estaban saliendo juegos programados con muy poquita calidad. Yo en este momento me estoy leyendo precisamente un libro del autor, del creador de ese juego de E.T. Pobre señor, ese señor era muy buen programador. Sí, era muy buen programador, había lanzado buenos juegos y le tocó una maratón de programación horrible y le cayó muchísima culpa de otras cosas, y el libro tiene un nombre muy, muy gracioso, es algo así como "Cómo me hice famoso destruyendo una industria. Una industria". Es muy, muy entretenido, pues todavía voy en los capítulos iniciales. Pero sí, es muy sencillo tratar de echarle la culpa a una cosa en particular, pero eso normalmente es el síntoma de algo que es mucho más grande. Correcto. Entonces aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que como salían revisiones anuales de consola, juegos de baja calidad, eso hizo que la gente dejara de gastar su dinero en videojuegos. Entonces cuando le dicen vote con su billetera, a usted videojugador, a nosotros que nos dicen eso, es cierto. Eso fue lo que pasó aquí. Cuando la gente se dio cuenta de eso, cuando se hizo famoso a través de este juego E.T. y muchos otros, que la calidad de los videojuegos no era la mejor, la gente dejó de comprarlos. Y eso hizo que muchas empresas se quebraran en su momento y se dejaran de producir nuevas consolas en Occidente. Durante un par de años completos, entre el 83 y el 85, se pensó que la industria se había muerto, que los videojuegos había sido un boom pasajero porque nadie se atrevía a lanzar nada. Pero eso fue en Occidente. En Japón la industria seguía muy viva porque allá los populares no eran las consolas de mesa, sino los arcades. Entonces ahí el riesgo de gastarse el dinero ya no era de una persona, sino del propietario de un local. Y si a ese propietario le llegaba un juego que no le producía, pues él no le volvía a comprar nada al desarrollador o sencillamente le exigía que le devolviera dinero porque él gastaba mucho más por una copia. En Occidente tampoco murió del todo, pero sí el volumen de ventas se volvió ridículamente bajito y nadie quería apostar por nuevos proyectos. Y digo que no murió del todo porque aquí también tenían ese escenario de los arcades y también existía el mercado de los computadores personales. Ese es el otro punto que iba a comentar precisamente. En Japón, más que consolas, las computadoras personales eran las que, aparte de servir para productividad, también servían para jugar, y los juegos de alguna manera eran o se conseguían gratis. Incluso en revistas venían códigos de venga, codifique usted esto. Exactamente, eso era muy común, que como en ese momento los programas eran realmente de muy poquitas líneas, habían revistas que publicaban el código fuente. O sea, la lista de comandos que tenía que usted escribir en su computadora para que el juego funcionara. Y pues eran páginas y páginas de esto, pero pues igual eran código fuente muy pequeñitos. Pero eso le permitía, aquí también, en América también existían ese tipo de revistas, pero normalmente eran revistas de aficionados y sobre todo en las computadoras Apple, que era la que se veía como el familiar cool de las computadoras. O sea, si usted se quería productividad, usted se iba por IBM. Y para IBM no salían tantos juegos. Y Apple, que era el que usted le podía poner el monitor personalizado y el que soportaba más colores y el que hacía más cosas aquí, lanzaban bastantes juegos para esos computadores personales Apple II aquí en América. Y en Japón eran unos códigos que todavía cuando trata de leer literatura de ese, uno dice, oiga, ¿qué es un PC8901? No, pues es un código de una placa madre que vendían de un computador y allá se vendían juegos. Así es. ¿Y por qué toda esta carreta antes de empezar a hablar de esta compañía del capítulo hoy de la Muertoteca? Porque en este año nació Visco. Visco Corporation, antes pues Visco nada más en Japón, empezó a hacer algunos trabajos en 1982, pero ya se conformó como tal en 1983 de la mano de Tetsuo Akiyama. Él es el fundador de la compañía. Ellos empezaron como una compañía de apoyo a otras, entonces se necesitaba algo de código de trabajo para el juego de arcade, entonces ellos apoyaban, no figuraban en los créditos al principio porque en esa época no era común que pusieran los nombres de los desarrolladores, ni siquiera de las empresas de apoyo, porque muchas empresas grandes pues le tenían miedo a que les robaran el talento, en ese momento era muy escaso, entonces no los ponían. Eso todavía se alcanzaba a ver en los juegos, por ejemplo, de NES. Si ustedes se terminan un juego como los primeros Castlevania o el Mega Man,
en lugar de venir los nombres de los programadores, de las personas que realmente vienen seudónimos, Ujú. alias, un nombre chistoso, los programadores son personajes de películas de terror, cosas por el estilo. Era una costumbre que era bastante molesta, Sí. pero pues era lo normal, tanto Era en lo América como normal. en Japón. Ujú, correcto. Entonces en Japón, Visco empezó apoyando, de las empresas que más apoyó fue Taito, y pues que era un grande en los arcades en ese momento. Él logró hacer equipo con otras compañías pequeñitas, una que se llama Z y otra que se llama Sami, y Visco lanzaron incluso una placa que era SSB, porque era por las siglas de Sami, Z y Visco. Estas otras compañías trabajaron mucho tiempo en arcade también, hasta que las compraron, las absorbieron otras empresas. Sami, por ejemplo, la compró Sega en algún momento y era como su división de arcades. Visco trabajó con Taito mucho tiempo y empieza a aparecer ya en los créditos y como desarrollador por allá entre 1988 y 1989 con dos juegos de naves de esos de shooting ups que eran muy famosas en ese entonces. Zuka y Azuka es uno de ellos, y Achura Blaster, juegos de esos de disparar hacia arriba, en donde pues, realmente había muchos clones de otros juegos en esas épocas, y lo que hacía Visco era como, digamos que adaptarlo y sacar juegos rápidos, pero que fueran sólidos y que dieran algún dinero. Normalmente ese género pues fue muy popular en los arcades y tenía la ventaja de que se podía producir relativamente rápido, y lo que buscaban las empresas era que tener algo diferente dentro del juego, alguna mecánica nueva, algún tipo de arma especial, Ujú. algún toquecito que le diera un O que sabor fuera un diferente al juego. personaje que ya no fuera una nave como un avión, sino que fuera de pronto un dragoncito, cosas así, era lo que le daba algún tipo de caracterización a los juegos propios. Aquí Visco entre 1990 y 1994 buscó en varias fuentes, empezó a sacar los juegos propios suyos ya con el nombre de Visco solamente, y trataron de hacer también algunos ports para Master System y para NES. Aquí salieron juegos como Warden, Cowboy, Rally Bike, que es como el más famoso porque trabajaron con Toaplan, que es otra empresa famosa de arcades de ya tiempo allá en Japón. Para Mega Drive incluso hicieron Mega Twins, y es un juego que hicieron junto con Capcom, de un plataformero sencillo, pero no incursionaron mucho en consolas de sobremesa. En el 91 como tal ya empezaron a sacar sus juegos propios, voy a nombrar aquí algunos. Drift Out salió en 1991, un juego de carreras de vista isométrica muy parecido a RC Pro Am. De hecho, tenemos una reseña escrita de ese RC Pro Am, que es un juego con una perspectiva isométrica en donde Juego que utilice referencias de hace menos de 30 años, Víctor, de pronto. ¿Tenemos alguna? no sé, el de los motorratones de Marte, Rock and Roll Like It Racing. Might from Mars para Ujú, la Super Nintendo, de pronto Rock and Roll Racing también ujú. para la Super Nintendo. Esos tienen más de 30 años, pero es un poquito Pero es un más poquito probable que más lo conocido, conozcas. sí. En este caso los carros son realistas, se veía muy bien porque los carros hacían derrapes, tenía elevaciones, la pista. Entonces es un juego entretenido, pero muy como muy a lo seguro. Van a ver en todas las referencias que Visco trata como de aprovechar un género que ya está establecido, y ellos pues le dan su toque con un género en particular. En el 92 sacaron Galmedes, un juego de disparo muy parecido a Galaga, en donde tengo una navecita y llegan por hordas enemigos que se quedan dando vueltas en la pantalla, solo que aquí pues resaltaban los fondos, había diferentes velocidades en esos fondos para dar la impresión de que estábamos a una altura enorme. Androdunos, del que escuchamos ahora la banda sonora, también en el 92, un juego que se parecía a Gradius, es decir, un juego también de naves, pero ya no disparando hacia arriba, sino horizontalmente, lateralmente. Este juego tenía la particularidad de que la nave tenía cuatro tipos de disparos que se iban mejorando de forma independiente. En la pantalla salían premios y se mejoraba una u otra arma, y cada tipo de arma era efectiva contra enemigos particulares. Entonces eso era como su toque especial. UN Defense Force, Joker Earth, en el 1993, otro juego de disparos, de naves. En este caso, Ese parece un juego que haría una empresa que está tratando de copiar dos juegos que no conoce, que le gustaron y los de alguna forma tienen que llamarlos. Porque yo recuerdo que por esa misma época había un juego que se llama UN Squadron, que ujú, es otra cosa diferente, y otro que se llama Air Defense.
que es otra cosa diferente. Y este se llama UN... Defense Force Joker Earth. Sí, exacto. Y sí tiene una cosita porque trata de tomar temas de anime como para su estética, pero la jugabilidad se parece mucho a Aero Fighters, un juego de disparos también con unas naves con muchos colores, más bien un bullet hell, de estos donde hay muchos punticos en la pantalla. Entonces sí, este de también... esos que se les llama así el bullet hell precisamente porque los enemigos disparan tantos tipos de disparos y tantos rayitos, energías, puntos y todo, que se vuelve tema de precisión píxel por píxel esquivar todos esos disparos para poder lanzar uno su propio ataque, por eso ese bullet hell. Correcto. Y ya para terminar esta época, en 1994 sale Drift Out 94, que es una mejora en su primer Drift Out. Prácticamente lo que hicieron fue tomar ese juego del 91, aplicar tecnologías más recientes, en ese caso en el 94, para sacar un juego con mucho más colores, mejor resolución y mejores pistas. Esta es como la primera etapa de Visco. Se hizo un lugar en los arcades. Con estos títulos seguía apoyando a varias empresas, destacando principalmente a Taito, pero también a SNK. Y aquí empieza una segunda etapa de Visco Corporation. Vamos a hacer una pausa aquí en un momento, los voy a dejar escuchando de la banda sonora de Breaky's Revenge, la música de introducción, y ya regresamos. El día de hoy, el podcast 213, les estamos hablando de Visco Corporation. Si les gusta este tema, no olviden escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter o X, como lo quieran llamar. También estamos en Instagram y tenemos presencia en Facebook. Y nos sirve muchísimo, por ejemplo, que nos sugieran algún tema, alguna empresa sobre la cual les gustaría escuchar un podcast, o sobre un juego de los últimos 2 o 3 años que les gustaría que trajéramos a estos episodios, y coméntenoslo, y por supuesto síganos también en esas redes sociales. En todas nos encuentran como @crónicasgumba. Víctor, entonces hicimos un paréntesis porque Visco como que cambió o dio un giro debido a que el tema de los arcades se movía todavía relativamente bien, pero apareció un actor muy importante que fue SNK. Dígame cómo los afectó en la producción de sus próximos títulos. Listo, entonces estamos en el año 1995, este se considera como el año de la especialización de Visco. Aquí el fundador, Tetsuo Akiyama, comenta en una entrevista que está incluida dentro de un juego actual, Breakers Collection, que se lanzó en el 2023, que ellos venían trabajando en varias placas de forma independiente, buscaban los derechos, lanzaban donde pudieran. Nunca les gustó, por lo menos a él personalmente, nunca le gustaron las consolas porque le parecía un sistema muy cerrado y muy demandante. Debían cumplir con una cantidad de copias, debían cumplir con unos requisitos de inversión inicial. Tenían unos riesgos mucho más grandes, una inversión mayor que la empresa pues no estaba dispuesta a tomar. Y por otro lado, este señor Tetsuo Akiyama habla de su admiración personal por Eikichi Kawasaki, que es el fundador de SNK. SNK es una empresa japonesa, Shin Nihon Kikaku, las siglas salen de ahí, y resulta que dice este Akiyama que siempre los trataron como en casa allí en SNK, les dieron mucho respeto, los trataban con mucha tranquilidad, no los estaban como presionando, y ellos sentían que eran se convirtieron en parte de la estrategia de SNK, y por eso decidieron enfocarse en sus placas de arcade y en la consola Neo Geo. SNK en este momento es una empresa que uno lo siente relativamente pequeña si la compara con otras grandes de Japón como Capcom o como Square Enix, pero en ese momento hay que recordar que SNK era un monstruo debido al gran éxito, sobre todo de sus juegos de pelea para arcade.
todavía están produciendo esos juegos para las generaciones actuales de consolas. Hace poco tuvimos un Samurai Showdown que tenemos una reseña en la página web, un King of Fighters 14 y 15 que también tenemos reseña en la página web, y estamos muy emocionados por el anuncio y confirmación para el 2025 del Garou Fatal Fury City of Wolves, que Wolves. Es Garou 2. Exacto, que saldría para el 2025, entonces todavía están vigentes, pero pues son mucho más pequeños. En ese momento, si ustedes nombraban maquinitas o arcade, y a la fija todo el mundo sabía quién eran, porque estaban la saga de King of Fighters, los Samurai Showdown, los Fatal Fury, los Art of Fighting, los War Heroes. Eso solamente en el género de peleas, pero también tenían representación en muchas cosas. Los Metal Slug, muchísimo Shock Troopers, correcto. Una cosita, eran muy grandes, muy conocidos, pero principalmente en Asia y en Latinoamérica, y algo en Europa, pero en Estados Unidos SNK nunca logró realmente entrar a competirle a grandes como Capcom en el género. Pero en el resto del mundo, principalmente Latinoamérica y Asia, prácticamente eran el actor dominante. Y eso se nota todavía, incluso porque cuando hay esos eventos importantes, la Copa SNK o el mismo Evo, el Evolution Tournament que se hace y sobre el cual nosotros normalmente hacemos seguimiento o cubrimiento por allá por el mes de julio, agosto de cada año, que es el torneo de peleas más grande o por lo menos más importante del mundo. Ellos siempre tienen participación, al menos con un juego. Y si usted ve el top 8 o el top 16, y usted mira Corea del Norte, Corea del Sur, Corea del Sur, Corea del Sur, Corea del Sur, Japón, Corea del Sur. Colombia a veces tiene representación. México también tiene constantemente representación. Pero uno no ve ningún peleador o ningún jugador de Estados Unidos porque ellos siempre están metidos o en sus Mortal Kombat o en sus Street Fighters. Correcto. Entonces, en ese ambiente y en ese contexto fue que Visco empezó a apoyar a SNK. Y voy a nombrar entonces aquí varios juegos que lanzó durante esa época, todos de forma exclusiva para los arcades de Neo Geo o para la consola casera, que era una cosa ridículamente costosa y solamente algunas personas con muchísimo dinero en ese tiempo podían darse el lujo de tener. El primer juego fue Gol Gol Gol, un juego de fútbol muy parecido a International Superstar Soccer. Ese lo conozco. Ese fue muy famoso, ese estaba aquí en muchas máquinas porque era un arcade de fútbol muy fácil de acercarse. Había muchos equipos que participaron en la Copa Mundo del 1994. Colombia tiene un puntaje excelente, es un equipazo para jugar en ese juego. Muy arcade porque pues las faltas casi no importan, era de meterle moneditas, entonces si perdías un partido, éxitos, a meterle otra para poder volver a jugar, y los partidos eran muy cortos, un par de minutos y muy rápidos para hacerlo, un juego divertido. De nuevo, con esta tendencia de Visco, no era algo revolucionario, él tomó una jugabilidad que ya existía, pero la puso en un juego sólido y divertido. En 1996 lanzó su juego de pelea, Breakers, que es del que escuchamos la música ahora en el intermedio. Es un juego que viene de un proyecto fallido de 1994 que se llamaba Crystal Legacy. En realidad era un demo en donde ellos habían mostrado un aspecto gráfico y un concepto de cómo se iba a controlar, pero cuando ya empezaron a hacer pruebas de calidad, el balance del juego no estaba bien, y aquí Yama-san, aquí el dueño de Visco, dijo no, volvamos a la mesa. Ya tenemos el diseño, pero hay que volverlo a programar porque algunas cosas no se podían corregir fácilmente. Les salía mejor volverlo a hacer, entonces se demoraron un año más de lo esperado. Era un juego que cuando salió se sentía algo corto porque solo tenía 8 personajes, pero tenía mecánicas que sacaba de Street Fighter y de Fatal Fury, con gráficos muy coloridos. Los personajes se parecen muchísimo a Street Fighter. Hay uno que no es Dalsim, pero casi. Hay otro que no es Chun-Li, pero se parece un montón. Hay una ahí esto como cavernícola que casi es blanca. Entonces ahí se puede llegar a rayar una línea delgadita de inspiración.
pero el juego como tal llama la atención porque combina un ritmo diferente. Por ejemplo, tiene los saltos hacia atrás de Fatal Fury que no estaban en Street Fighter, y eso ya hace que el juego cambie, unos superpoderes, una forma de hacer combos. Un juego divertido, pero que se sentía un poquito corto y por eso pasaba desapercibido. Ese no lo alcancé a jugar, no lo conocí directamente en arcades, pero Ujú. sí creo que lo vi en uno de esos libros que yo tengo que son compendios de muchísimos juegos, cuando estaban precisamente hablando de juegos de pelea, que era un exponente decente del género, que Ujú. no hizo fue nada particularmente revolucionario, pero pues eso era como la marca, el sello de Visco, ¿no? Claro, y que salió en una época en donde Street Fighter había roto la industria con el género de los juegos de pelea, y entonces muchas compañías se apresuraron a sacar su propia versión. Nosotros tenemos, creo que, una reseña escrita de World of Heroes, que es uno de esos. Sí, Yo correcto. en el mismo arcade donde estaba World of Heroes, donde yo lo conocí, también conocí Breakers y prefería Breakers, se sentía mucho más completo. World of Heroes se sentía un poquito roto con algunos personajes, este estaba en cambio muy bien balanceado. En el 96 también lanzaron Neo Drift Out, básicamente la actualización de su franquicia de juegos de carreras, también isométrico, con muy buenos, ya ahora sí trataban como de imitar el 3D, entonces se veía muchísimo mejor. Un juego que tiene reseña escrita en 1997, Flipshot. Es un juego muy divertido, yo también lo jugué en arcade en su momento, y es Pong, el clásico Pong, pero en lugar de paleticas tenemos a un jugador que tiene como un escudo y está rebotando, haciendo rebotar una esfera, un balón, para tratar de darle unos blancos que están detrás del contrario. Entonces se ve un poquito, la vista es como Windjammers, el juego de frisbee, pero aquí es hacer rebotar la pelota que no sale del escenario hasta eliminar todos los blancos del contrario. En 1998 sacaron Breakers Revenge. Este juego se supone que es la secuela, pero en realidad, y lo dijo el mismo eh, Akiyama, es el juego que ellos querían haber lanzado en 1996 si no se hubiesen atrasado con este tema del motor o del código. Aquí ya le agregaron más personajes, las mecánicas están más pulidas aún, el balance está mucho mejor logrado. Este es el juego que se debe probar, Breakers Revenge, muy completo, gráficamente muy bonito, los escenarios muy bien logrados. Luego en el 99 sacaron un juego inspirado en Twin Bee. No sé si recuerdan un juego de navecitas en donde parece que los personajes como que lanzaran las manos y tienen que hacer Bueno, rebotar espere. cosas en el Cuando escenario. hablamos de Twin Bee, es lo que nos llegó aquí a América, porque de eso tenemos una reseña en la Sí, página web, ese. Ujú. o el que salió en Japón, que era el de disparos pero verticales. Es el de disparos verticales. Ah, listo. Ese El de... nunca llegó Ujú. oficialmente a América, por lo menos no para las consolas que nosotros conocíamos. Ese se lanzó en Famicom exclusivamente, y aquí lo conocimos pues precisamente por sus cartuchitos esos de compilaciones de muchos juegos, Pop Twin Bee, y que es Exacto. un Ujú. cuter shooter. Que son bonitos los personajes y en lugar Ajá. de Y las lanzar mejoras son disparos con es como si fueran campanitas. manitas. Ujú. Sí, sí. Aquí se llama Captain Tomadei y es un tomate con manos, con unos guantecitos que son como lo que le dispara a los enemigos que están. 1999, muy bonito, muy también así, como esa línea de tratar de aplicarle lo suyo, entonces es un mundo ahí de vegetales que él está tratando de defender. En 1999 sale Ganryu, un juego de ninjas, de plataformas, pues por esa época ya había tenido un boom Ninja Gaiden y otros juegos por el estilo, entonces este como que trae un poquito esa inspiración. En el 2000 llega un juego del que tenemos también una reseña escrita, bueno, no solo este, sino una colección que salió relativamente hace poco, en el 2018, que se llama Basara. Es un juego de disparos también, de disparos hacia arriba, vertical, pero que tiene la particularidad de que es como en un futuro feudal japonés mezclado con anime, en donde hay unos enemigos ahí gigantes, entonces podemos enfrentarnos a ballenas voladoras, cosas así. No es un bullet hell, pero pues sí hay muchos retos de enemigos muy muy grandes en pantalla. En el mismo 2000 también salió la secuela de Flipshot, pero curiosamente le cambiaron el nombre y se llama Bang Beat. No sé por qué, le debieron haber puesto Flipshot 2, pero le cambiaron el nombre completamente, pero es el mismo juego, solo que mejorado, con más personajes y todo. Y por último, en el 2001 se lanzó Basara 2, la secuela del primer juego de naves de esta medieval que les comentaba. A
Aparte, en ese tiempo ellos lanzaron algunos juegos de licencia. Entonces, por ejemplo, aquí ellos trabajaron con Taito Panel de Pon. Es un juego de estos de puzzles, de acertijos. ¿Pero se Pero llama panel de Pon o puzzle de Pon? en este caso, Panel de Pon para arcade. Fue como la versión o la adaptación de ese puzzle de Pon para arcade de Neo Geo. Sí, eso es de lanzar como bolitas al techo, una cosa por el estilo. Así es. ¿Y por qué les hablo hasta 2001? Porque precisamente César les decía hace un rato que entre el 86 y finales de los 90, SNK llegó a su punto máximo con un montón de franquicias de juegos de pelea y de otros géneros que lo tenían como el líder en los arcades. Pero para el año 2000, SNK ya estaba en crisis por varias razones. Lo primero, la caída en popularidad de los arcades. En todo el mundo, en Japón de pronto aguantaron un poquito más, pero en el resto del mundo las consolas ya eran el medio para jugar videojuegos y los arcades fueron declinando en popularidad, especialmente los juegos de pelea que eran su foco también estaban en un punto no muy bueno. Además, ellos tomaron malas decisiones en inversión. Ellos tenían un parque de atracciones que se llamaba Neo Geo World. SNK tenía ese parque grande. No les fue muy bien con ese parque, perdieron mucho dinero. Aparte tenían litigios con los socios fabricantes de maquinitas, porque pues una cosa es hacer los juegos, desarrollarlos, el arcade, pero se necesitan empresas que construyan los cajones y eso, y ellos ahí tenían unos líos con eso. Aparte, muy malos resultados con juegos que le salieron muy costosos a SNK. Aquí hubo una colaboración entre SNK y Capcom, salió un juego de pelea que fue muy esperado y le fue supremamente mal. El juego tenía sus problemas, salieron varias cosas que no le llevaron a buen término y perdieron dinero. Y también con una apuesta que hicieron de una consola portátil. Ellos sacaron la Neo Geo Pocket Color y les fue supremamente mal en ventas. Se dice que no vendieron más de 50,000 unidades y eso los llevó a decidir declararse en quiebra en el 2001. Para evitar la pérdida de sus franquicias, porque era un montón de propiedades intelectuales, Kawasaki-san, el CEO, el fundador de de SNK, montó otra compañía, otra empresa a la que le transfirió la propiedad intelectual. Esa se llamó Playmore Corporation y esas franquicias estuvieron ahí guardadas entre el 2001 y el 2003 en Playmore. No se hizo nada con ellas. Ya en el 2003 él pudo conseguir un capital chino, retomó el nombre SNK, entonces ya la compañía se pasó a llamar SNK Playmore Corporation y empezaron poco a poco a volver a lanzar sus juegos, así como menciona César hace un momento, y que ya hemos tenido varios de esos títulos de vuelta. De hecho, hubo una época en la que ellos como que no tenían sus propios equipos y lo que hacían era que como que contrataban a terceros para que les hicieran los desarrollos. Hey, nosotros somos los dueños de la propiedad intelectual y por eso el juego se llama King of Fighters y tiene estos personajes, pero el desarrollo realmente está prácticamente tercerizado. Igual se lanzaron cosas buenas, pero eran muy esporádicas aquí y allá en esto y esto. Pero, eso es SNK. ¿Y Ajá. cómo afectó esto a Visco? ¿Cómo afectó esto a Visco? Entonces, déjenme tomar un poquito de agua y café. Nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora de Basara 2, la música de introducción, y ya regresamos. Bien, entonces, SNK se fue al garete y Visco con ellos. Porque resulta que debido a esos problemas ya Visco había empezado como en el 99-2000 a estudiar otras posibles fuentes de ingreso. Entonces hizo un port de Punk Busters, un juego que también se conoció como Punk, de esos de dos personajes que disparan hacia arriba a unos globos, tratar de limpiar una pantalla.
Sacaron en Nintendo 64 y en Dreamcast un juego de pesca que solo salió en Japón, se llama Bass Rush Eco Gear, pero confirmó que no le gustaba trabajar en consolas, no sabían cómo hacerlo, pero ellos sí tenían muchos vínculos con la gente que fabricaba los cajones de arcades. Y justo en esa época se dio la migración, incluso los que recuerden a Konami, no por esta fecha, pero lo de Konami fue después, pero varias de las empresas que hacen arcades se pueden ir o han migrado hacia las máquinas de casino o de apuestas. En Japón le dicen las pachinko slots. 5 slots, sí, eso es un tipo de máquinas como de al azar, que lo que hacen son con bolitas metálicas y eso tienen pantallas y hacen luces y como tratando de capturar la atención del jugador, pero eso es prácticamente pura suerte. Y hay un mercado negro ahí porque esas bolitas no se pueden volver dinero realmente ahí mismo, pero normalmente en un local de al lado les compran las bolitas y ahí hay un intercambio para poder apostar dinero real con esas máquinas de pachinko. Entonces, ¿qué pasó con Visco aquí después de post SNK? Que abandonó los arcades, se pasó completamente a este tipo de máquinas de apuestas, conservó sus licencias y no se aprovecharon realmente durante muchos años porque pues si bien sacaron varios juegos, tenían varios nombres, no eran nombres muy famosos como para que les permitieran aprovecharse de su popularidad, como si pudo hacer por ejemplo Konami, que sacó unas pachinko slot de Metal Gear o de otras de sus franquicias. Pues aquí La de para Visco, Castlevania es perversa, pero bueno. sí, aquí para Visco esa no era una opción. Y duraron en esa industria sin aprovechar sus licencias hasta más o menos el 2015. Resulta que, ¿qué pasó en ese año? Que varios inversionistas chinos y saudíes hicieron una importante apuesta por SNK. Empezaron a revivir varias de las franquicias famosas de la Neo Geo porque empezaron a invertir fuertemente en esa compañía. De ahí entonces se lanzó, por ejemplo, una colección de Neo Geo de los 40 años, creo que esa la tiene César. Salió la Neo Geo Mini, salió Samurai Sí, Shadow Collection. el SNK Collection, que son, pero son juegos de los viejos de SNK, de los de 80 más o menos hasta el 89, antes de que se volvieran popular con sus juegos de arcade, con sus juegos de peleas, perdón. Y vienen los juegos de Ikari Warriors, el Guerrilla War, varios de esos títulos, el Prisoner of War, varios de esos juegos precisamente los hemos reseñado en la página web porque los he terminado gracias a esas colecciones. Uh-huh. Y eso también motivó a varias otras compañías a tratar de desenterrar licencias que quedaron por allí abandonadas de esa época, y surgió de nuevo el nombre de Visco en el mercado. Aquí me voy a desordenar un poquito y les voy a hablar de un señor francés que se llama Philippe Cohen. Él fundó por allá en el 2011 una compañía que se llama Just for Games, y resulta que esta compañía viene con la idea de hacer juegos físicos de franquicias olvidadas, franquicias retro. Este señor se fue a buscar activamente en varias partes del mundo varios de estos desarrolladores de títulos perdidos. Aquí se lograron levantar la licencia de Basara, el juego de disparos, de naves de disparos, y con esto contratando a... Ellos hacen juegos, o sea, Just for Games hace juegos, publica, es un publisher, ellos no los desarrollan. Entonces se consiguió diferentes desarrolladores y aquí aterrizó con un desarrollador brasilero que se llama Q-Byte Interactive. Ellos han establecido, digamos que es un nombre revitalizando franquicias retro, sobre todo de los arcades. Y aquí en 2018 lanzaron una colección de los dos títulos de naves de Basara que nosotros tenemos reseñados en la página web, es una reseña escrita. ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron a Q-Byte, mire, traiga los dos juegos, haga un port, haga una colección de los dos, pero aparte agréguele contenido. Entonces Q-Byte empezó a meterle diferentes tipos de... incluso hay como un tercer juego con base en los dos primeros, desarrollaron un modo completamente nuevo, con pantalla ancha, con posibilidad de multijugador, más de dos personas, de dos jugadores, pueden ser 4, tiene forma de llevar los puntajes y compartirlos online, con bastantes agregados para hacer el título atractivo.
y eso le llamó la atención a Visco porque vio el resultado, recibió algo de dinero y entonces aquí llega otra compañía que me costó un poquito entender la relación. Hay otra compañía francesa que se llama Pixel Heart, que es una empresa que también se dedica a la publicación y distribución de videojuegos, eh, pero que digamos que ellos sí que tienen mucha más empresas, fábricas para poder hacer cartuchos, tarjetas, mini consolas, reproducciones de arcades, cosas así. Y resulta que Pixel Heart, cuando yo les mencioné a Philip Cohen, también es socio de Pixel Heart. Entonces, a través de Pixel Heart, que es mucho más grande, al principio Just for Games consiguió estas licencias puntuales de Basara. Basara, el de disparos vertical. Correcto. Y a través de Pixel Heart, que era una empresa mucho más grande, lograron traerse una mayor cantidad de licencias. Negociaron con Visco y les permitieron empezar a sacar copias físicas de los cartuchos de Neo Geo. Entonces, varios de sus juegos, Androdunos, Captain Tomaday, Flipshot, Gol Gol Gol, salieron en el 2021 como cartuchitos físicos para los coleccionistas. Esos no es... No se atreva a decirle cartuchitos físicos. Ah, no, pues son cartuchos. Sí. Es el señor cartuchón sí. De Neo Geo. Correcto, sí. Sí, esos sí se necesitan del tamaño de los cassettes de Betamax o de VHS, sí señor. No diría que VHS, y qué cosa tan grande, pero pues eso era lo que se necesitaba para hacer que funcionaran en esa época. Correcto, estos no tienen licencia de SNK, pero sí son totalmente originales porque son el código original de Visco que se puso en una tarjeta física y que funciona en las consolas o en los arcades de SNK. Más adelante, también de la mano de Qbyte, este desarrollador brasilero, pudieron hacer una compilación ya para consolas con 7 juegos: Androdunos, Bang Beat, Ganryu, Neo Drift Out. Todos estos juegos que les nombraba más o menos famosos de la compañía, los lanzaron en formato digital, y aquí entra de nuevo Pixel Heart en formato físico para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y los PlayStation. Entonces, justo en el 2021 anuncia Pixel Heart que le compró todas las licencias a Visco. Es decir, no es que préstemelas para sacarlo, no. Pixel Heart en este momento tiene las licencias de toda la librería en propiedad de los juegos que lanzó Visco en su momento. Tiene todo el sentido del mundo desde el punto de vista de los negocios, porque si usted va y le dice, Visco, ¿usted va a lanzar juegos nuevos con esto? No. Visco, ¿usted le interesa recibir un dinerito extra si nos presta o nos alquila sus licencias? Sí. Ah, bueno, y con eso los enganchan. Y luego más adelante les dicen, hey, oiga, Visco, pero si de verdad no los va a usar, en lugar de alquilármelos, ¿por qué no me las vende? Y pues para una empresa que está ya tan fuera del negocio de los videojuegos, eso es algo muy llamativo, porque es un ingreso extra que no esperaba absolutamente nadie que apareciera y venga para acá. Yo creo que no sé, se les hicieron ojitos de billetes a los directivos de Visco. Correcto. Entonces, ya con esas licencias en propiedad, Pixel Heart empezó a hacer lo que ellos saben hacer, y es buscar un desarrollador que les haga el port o que les saque versiones nuevas, secuelas de juegos retro. Entonces, por aquí en el 2022 contrataron a un estudio japonés que se llama Picoret Soft. Lanzó Androdunos 2, juegazo, yo lo tengo, está pendiente de pronto una reseña escrita, mucho mejor que el Androdunos original porque hicieron como mucho más fácil, digamos que este tema del cambio lo hicieron un poquito más fácil y más entendible. No es pues el mejor juego de disparos, pero es un juego muy sólido en secuela. Contrataron también a otro estudio pequeño que se llama Storybird para que hiciera una secuela de Ganryu, este juego de ninjas. Entonces salió Ganryu 2. A este ya no le fue tan bien. No fue, es un estudio francés, no fue tan afortunado, pero igual salió una secuela. Y lanzaron también en 2023 una colección de los juegos de Breakers. Entonces el 1 y el 2, el Breakers y el Breakers Revenge, salieron en un paquete, primero digital, en prácticamente todas las consolas. Esto está en Switch, en los PlayStations, en los Xbox, en PC.
Y Pixel Heart ya anunció que para finales del 2024 va a lanzar una colección en físico. ¿Qué trae esto? Aparte de los dos juegos, traen material, bocetos, la entrevista con el fundador de Visco, trae posibilidad de combatir online con rollback, forma de subir tus puntajes, tiene un modo de entrenamiento. Le agregaron cositas para que se sienta que la colección pues no es solo meter un par de ports como hacen algunas otras compañías como Nintendo, por ejemplo, que solo coge un par de ports, sino que tratando de meterle un Que poquito. llega y, hey, ustedes, esos 3 juegos, venga, acá los 3 dentro de este cartucho y vendámoslo porque la gente lo va a comprar. Así es. Normalmente hay que agregarle algo más de cariño, no sé, colocar los manuales, la publicidad, algo, las portadas originales, el arte que venía en la máquina, los manuales de instrucciones, todas esas pendejaditas que al que le gustan esas cosas, como por ejemplo a nosotros que nos encanta todo el tema de recordarlos a las cosas viejas, ese es el valor añadido que lo atrae a uno, que lo atrapa. Porque si es por el juego, pues digamos que hay formas menos legales de probar o de disfrutar el título, pero pues esa información, ese contenido extra, eso es lo que engancha, lo que llama la atención del coleccionista. Así es. Estos juegos al principio en formato digital los acusaron de que de pronto habían salido un poco costosos, digamos que alrededor de $40. Para un formato físico no es nada costoso, pero para el lanzamiento del formato digital de pronto al principio acusaban que se sentía un poco costoso, pero ya cuando se vieron pues las mejoras, la inclusión del online, como que empezaron a tener mejores calificaciones. Todos estos juegos de Visco entonces, ahora Pixel Heart los va a aprovechar. Es muy posible que salgan secuelas de varios de los títulos, de varios de los géneros, que salgan en otras compilaciones. Incluso a la gente de Qbyte, ellos lanzaron un juego propio de peleas y les prestaron un par de personajes para que los metieran en su roster de personajes. Pero Visco como tal ya se quedó con sus máquinas de apuestas y ya no tiene nada que ver en videojuegos, incluso ya no tiene sus licencias porque las vendió ya a Pixel Heart. Y este fue el final de una compañía que, si bien no hizo los últimos juegos, los juegos revolucionarios, sí lo que trató fue de aprovecharse de los buenos géneros, de los géneros que tenían éxito y tratar de ellos entrar a participar con juegos que pues hasta hoy existen sin ser los mejores. Se pueden disfrutar bastante. Listo, Víctor. Y entonces con esto también cerramos nuestro podcast número 213. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon hasta este punto. Víctor, cuénteme dónde nos encontramos y si hay algo más para comentar. Por mi lado, de pronto que le pueden dar una oportunidad. Estos son esos juegos que son difíciles de decir, vayan y cómprenlos todos. No. Son, de pronto mírenlos si les da un género, si les pica la curiosidad. Yo en una rebaja incluso de estas de Steam sí me hice con varios de ellos. La colección de Breakers, la colección de Visco. Tenía ahí en mente jugarlos. Ya había comprado el Android Unos porque lo reconocí. Entonces me gustó y por eso quise traerlo porque le gasté bastante tiempo con estos. A mí me encuentran en @GumbaVictor. Este fue un episodio de La Muertoteca que hace rato no hacíamos. Esperemos a ver si este año tenemos espacio para otro. Y muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y no olviden que en nuestra página web www.cronicasgumba.com van a encontrar también muchas de estas reseñas, y aprovechando que Víctor ha comprado algunas de estas colecciones y que nos gusta recordar esos tiempos de las arcades cuando íbamos a jugar un rato con algunas monedas. Yo soy César Rivera, a mí me encuentran en @Flagstad y los esperamos la semana entrante con una reseña de un juego, una secuela que todo el mundo veía perdida y regresó de los muertos, nunca mejor dicho. Un saludo para todos.